Bendiciones. Perfecto. Pensé que me mandaban un mensaje, pero ya dicen, allá hay otro mensaje. Perfecto. Ok, estamos listos. Hoy vamos a hablar, como vieron en la transmisión, de dos aspectos más que tienen que ver con nuestra edificación. Nuestros planes y nuestras oraciones. Las oraciones, y voy a empezar por la oración, así que apunta ahí. Otra materia prima en la cual nosotros vamos edificando nuestra vida es la oración. La oración tiene mucho que ver en cómo sobreedificamos. De hecho, yo soy una persona convencida, escribe esto, de que si algo tenemos que ajustar, si algo tenemos que arreglar en este tiempo, es la oración. De hecho, pudiéramos pensar, ¿por qué tenemos que ajustar la oración en este tiempo? Bueno, porque la oración ha sido usada, creo yo, muchas veces para lo que no fue hecha. La oración ha sido empleada para lo que no debía de haber sido empleada. Saludos, mi buen Yoki, un abrazo cariñoso de regreso hasta San Diego. Así que les amamos mucho a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos de San Diego. Son gente entendida, gente maravillosa. Y gracias, Yoki, te amamos igual de regreso. Entonces la oración es algo que tiene que ser ajustado en este tiempo. Decía yo que una de las cosas que de hecho como cultura occidental, ya de hecho tenemos un problema como cultura occidental con la oración. En las culturas orientales prácticamente todas las religiones orientales oran. Son religiones que por estructura religiosa, por hábitos o por tradición, oran. Tienen sus horarios específicos, tienen sus momentos, sus direcciones incluso, se dirigen hacia cierto lado, hacia cierta dirección y hacen sus oraciones. Nosotros, en nuestra cultura occidental, la realidad es de que no hay un hábito de oración, no hay un hábito como tal, pero sin embargo no me quiero enfocar a ese punto de que ese sea el mayor problema que tengamos nosotros aquí en Occidente con la oración. Lo que quiero decir es que yo no veo como tanto problema el que la gente no ore, el que la gente no ore mucho, aunque para algunos eso es una tragedia, que la gente no ore mucho. Yo creo que en este tiempo el Señor nos está dirigiendo más que nada, no tanto, y nos está enseñando más que nada, no tanto a orar mucho, sino a entender para qué es la oración, por qué es importante la oración y ser efectivos en esa oración que, por supuesto, todos en nuestro espíritu estamos haciendo. El otro día explicaba que a mí me parece que la oración, eso escríbelo, forma parte de la vida orgánica de tu ser espiritual. Repito, la oración forma parte de tu vida orgánica de tu ser espiritual. Cuando tú espiritualmente estás creciendo, cuando tú espiritualmente estás siendo alimentado, empiezas a darte cuenta que empieza a haber un anhelo, un deseo y un disfrute, un gusto por orar. Y eso es porque la oración de nuestro hombre nuevo, la oración de nuestro hombre espiritual, de nuestro espíritu renacido, es intensa, es efectiva y es permanente. Repito, la oración de nuestro hombre nuevo es intensa, es efectiva y es permanente. Nunca nuestro ser interior está desconectado de Dios. Nunca nuestro hombre interior está desconectado de la realidad de Cristo, porque de hecho nuestro hombre interior es uno con Cristo. Eso está hermoso. Por eso tenemos que reconfigurar la oración, lo vuelvo a decir, porque cuando no se entiende la oración como esa vida orgánica de nuestro hombre interior, entonces vamos a tratar la oración como un asunto externo, algo que tiene que surgir a base de mi esfuerzo, de que yo tengo que orar a Dios, tengo que mantener mi vida de oración en base a mi esfuerzo y en base, aunque no tenga ganas de hacerlo, pues lo tengo que hacer porque a Dios le agrada que yo ore. Bueno,
la realidad es que la oración no debería de ser un problema para nosotros. La oración no debería de ser una carga para los hijos de Dios. Ya lo dije, porque forma parte de lo natural del ser espiritual. Entonces, las oraciones que edifican, si estamos hablando de edificación, ¿cuáles son? Escribe ahí. Son las oraciones que son inspiradas por el Espíritu, precisamente. Las oraciones que van siendo indicadas, fíjate, que te van siendo indicadas por el Espíritu. Fíjate que hace tiempo, hace años, recuerdo que había preparado un estudio, una enseñanza, que se convirtió en un estudio de que la oración era una característica de la autoridad espiritual que tenemos como hijos de Dios. La oración, de hecho, es una herramienta de autoridad, porque el Señor, dentro de todo lo que quiere hacer aquí en la tierra, y que Él ya hizo todo, pero lo que Él quiere que se manifieste, para eso es muy importante el Hijo de Dios. Tú eres muy importante para que lo que el Señor quiere que se haga, fíjate, para que lo que el Señor quiere que se haga y que ya hizo, repito, para que lo que el Señor quiere que se haga y que ya hizo, tu oración es muy importante. Repito, para lo que el Señor quiere que se haga en la tierra y que Él ya hizo en la eternidad, allí es donde entra tu oración como algo que es clave y que es fundamental. Entonces, la oración que edifica, familia, es esa que es inspirada por el Espíritu, porque obviamente esa oración entiende y conoce la voluntad de Dios. Aquellas oraciones que provienen, escribe, de lo que el Hijo que te habita anhela. Aquellas oraciones que provienen de lo que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos habita, el Hijo de Dios que nos habita, lo que Él anhela y lo que el Padre busca que nosotros verbalicemos aquí en la tierra. Una manera que yo expliqué hace tiempo de esta oración de autoridad es porque el Señor ya hizo todo en la tierra, y una vez le explicaba a unas personas que decían, bueno, unas personas decían, pero si el Señor hizo todo, pues entonces ya para qué oramos. No, es que el Señor ya hizo todo, pero los encargados de la tierra somos nosotros. Entonces nuestra oración realmente es un instrumento de la autoridad y del gobierno que nosotros somos en esta tierra. Si el Señor quiere, obviamente, hacer lo que Él quiere y ya hizo, necesita una iglesia que lo verbalice, necesita una iglesia que lo decrete, que lo ore, que se ponga de acuerdo, porque el Señor designó, por diseño, esta tierra tiene dueño, y el dueño es el Señor, pero los mayordomos, los encargados, somos nosotros. Entonces tu oración es extraordinariamente importante, es extraordinariamente poderosa, tiene que ver muchísimo con la autoridad espiritual, con el ejercicio de gobierno que tú tienes aquí en la tierra. De hecho, voy a decirlo así, me estoy adelantando, ahorita se los doy por conceptos, estoy tratando de ponerlo, darles un panorama, y ahorita vamos pasito por pasito. Pero escuchen esto, la oración cuando madura en nosotros, cuando maduramos nosotros, la oración madura también. Y cuando maduramos nosotros, esta oración que madura se convierte en una oración más gubernamental que otra cosa. Empieza a ser una herramienta de autoridad de lo que el Padre quiere que se haga en la tierra y que ya hizo. Quiero siempre hacer ese hincapié, porque el Señor no está inventando hoy cosas para que nosotros oremos por cosas que queremos nosotros que pasen. No, el Señor nos está compartiendo los planes que Él tiene, que ya consumó, pero que todavía no se manifiestan, y para eso
es que tú eres muy importante. Está tremendo. Es una persona, escribe esto, que entiende la autoridad que tiene en la tierra, una persona que sabe que está en la tierra porque el Padre la tiene por un propósito que es su propósito, y para que su propósito se cumpla, lo que el Padre le va a compartir para que verbalice, para que ore, eso que el Padre le comparte es fundamental, porque quien lo está orando, quien lo está hablando, es un hijo que tiene autoridad y que está encargado para ejercer esta autoridad aquí en la tierra. Por eso la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, también entra la oración ahí. La creación está esperando la gente entendida que haga que las cosas sucedan. ¿Cuáles cosas? Las cosas que el Padre quiere que sucedan y que ya hizo. Las cosas que el Padre quiere que sucedan y que ya hizo. Eso me encanta. Hay un pasaje que nos habla de esta manera en la que Dios hace las cosas, y eso está en Isaías 46:10. Vamos a Isaías 46, versículo 10, y ahí hay un pasaje interesantísimo que nos muestra cómo es que el Señor hace las cosas. Y esto es importante para la oración. Es muy importante porque tiene que ver, la oración efectiva tiene que comprender, eso también sería muy bueno que lo escribieras. La oración efectiva tiene que comprender la realidad de Dios, tiene que saber cómo Dios opera. Si tú sabes cómo Dios opera, fíjate, vas a ser efectivo en la oración. Si tú sabes cómo Dios hace y qué Dios hace, entonces tú serás efectivo en lo que ores. Dice Isaías 46, versículo 10, que declaro, Dios dice, que declaro el fin desde el principio. Fíjense lo que Él hace, declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Entonces Dios es un Dios que opera como hoy el Señor nos está enseñando que nosotros operemos. Si somos sus hijos, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Somos hechos a su imagen, pon ahí. Si soy hijo de Dios, soy hecho a su imagen. Soy hecho a su imagen significa que entonces en mi naturaleza tengo la misma naturaleza de su imagen, y la imagen de Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Tenemos por eso la naturaleza divina. Nos compartió su imagen, pero no solo su imagen. Dice que también nos hizo a su imagen y a su semejanza. La otra semana les comentaba que la semejanza significa o tiene que ver con que quiero que seas como yo, es la imagen, fíjense, quiero que seas como yo, así es la imagen, pero quiero que actúes como yo. Esto es mi semejanza. Repito, ser a su imagen es ser como Él. Ser a su semejanza es poder operar como Él. Eso está bueno. Repito, ser a su imagen es ser como Él. Ser a su semejanza es operar como Él, es actuar como Él. Esa es la parte, y ahora, esa es la parte en donde nos trabamos. Porque ser como Él, bueno, decimos, lo puedo comprender, gracias Dios que me lo ha revelado, qué hermoso, me lo ha enseñado mi pastor o mis pastores o los edificadores, qué glorioso, ha quedado claro. Sí, pero no te hizo a su imagen solo para que te parecieras a Él, sino que te hizo a su semejanza para que Él, fíjense, para que Él encontrara escribe esto, está bueno, para que Él encontrara a alguien en la tierra que actuara como Él. Él espera encontrar a alguien en la tierra que opere como Él opera. Eso es fundamental. Por eso nos hizo a su semejanza. En otras palabras, quiero yo que tú operes como yo opero. ¿Y cómo opera Dios? Dios es un Dios que declara
que declara, pon ahí, que verbaliza el fin desde el principio. ¿Ya viste? Es un Dios que declara el fin desde el principio. Es un Dios que desde la antigüedad, Él declara lo que no ha sido hecho. Y luego dice algo más para que nos quede muy claro, muy claro. Este pasaje tiene que ver con oración y tiene que ver con operatividad y tiene que ver con autoridad, porque dice claramente, yo digo, fíjense qué hermoso, ven el versículo 10, yo digo, mi propósito será establecido. No dice tu propósito será establecido, dice mi propósito. Él está hablando cómo opera. Ojo, Él opera cómo, diciendo el final desde el principio. Ya ahí nos está enseñando cómo tenemos nosotros que hablar. De la misma manera, gente entendida que como sabe lo realizado y sabe lo consumado, desde allí ora, desde allí clama, desde allí establece que su oración y su declaración. Dice, es un Dios que declara el final desde el principio y luego dice, mi propósito, fíjense qué hermoso, mi propósito, o sea, su propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. En otras palabras, solo su propósito es establecido y solo lo que Él quiere es lo que va a realizar. Y ahí está el problema. Solo lo que Él quiere es lo que va a realizar. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de todo esto para hablar de la oración? Porque tenemos que, como dije al principio, tenemos que ajustar. Si algo tenemos que ajustar, la iglesia de este tiempo, familia, es nuestra oración. Ya vimos acá que Él es un Dios que declara las cosas, declara el fin, las cosas hechas, las cosas consumadas desde el principio. La semana pasada estuve con unos amigos pastores y les decía yo, Dios configura, Dios hace la historia no en base al pasado. Dios hace la historia en base a lo consumado, en base a lo que ya está hecho, a lo que ya está realizado. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar, a parar nuestra oración y nuestro lenguaje en base a esa manera que Dios habla, el final desde el principio. Una oración que edifica, entonces dije que es valiosa, son las que nos revela el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué nos revela? El Espíritu nos revela la intención del Padre, nos revela lo ya consumado, nos revela su propósito y obviamente el Espíritu nos va a revelar lo que Él quiere, como acabamos de orar, lo vuelvo a repetir. Yo, dice Él, dice Dios, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces escribe ahí, tenemos que empezar a derribar al Dios Santa Claus que muchos creen que tienen. Y ya que viene Navidad, vale mucho la pena que recordemos que Dios no está vestido de rojo, no trae una bolsa grande atrás, no hace jo y no trae todos los regalos que tú quieres. Dios no es así. Dios es un Dios que, ¿qué es lo que Él hace? Dios hace su propósito, solo su propósito, ponlo con letras grandes, solo su propósito es establecido y Él solo hace lo que Él va a realizar. Y todo lo que quiero, dice, todo lo que quiero realizaré. ¡Qué extraordinario! Amén. Entonces, ¿cuáles son las oraciones que son edificantes? Escribe oraciones cuyo centro y motivación es la madurez, porque ese es su propósito, llevarnos a la madurez, a la formación de Cristo.
y oraciones que están de acuerdo a su eterno propósito. Oraciones que se producen también por el amor espiritual hacia los santos, por el amor espiritual hacia los que edifican y ministran. Dios al final, recuerda, hace todo lo que Él quiere, y lo que Él quiere, obviamente, es lo que Él ya consumó. Por eso es importante que nosotros aprendamos a orar. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan? Bueno, ya. No sé si es una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar? ¿Quiénes le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar? ¿Se acuerdan? Yo siempre digo, en ese pasaje es interesante, porque los discípulos le dicen, enséñanos a orar. ¿A quién tú le dices que te enseñe a orar? Pues obviamente cuando tú le dices a alguien que te enseñe a orar, es ¿por qué? Porque viste algo diferente en esa persona, que viste una oración diferente en esa persona. Si los discípulos le están diciendo al Señor, enséñanos a orar, así es, gracias Vero, saludos, Alejandro Estrada y los que se conecten, Vero Castro, dice sus discípulos. Si los discípulos le piden al Señor, enséñanos a orar, es obviamente porque ellos escucharon una oración diferente. Obviamente ellos oyeron orar a Jesús, fíjense qué interesante, ellos oyeron orar a Jesús y se dieron cuenta, pon ahí, que Jesús oraba diferente. Si ellos no hubieran escuchado orar diferente a Jesús, no le piden que los enseñe a orar. ¿Y por qué Jesús oraba diferente? ¿Por qué es que Jesús, ellos cuando le escucharon, oraba diferente? Pues primero porque Jesús no estaba, era una oración que no era nada parecida a lo que oraban quienes, los fariseos y los religiosos. ¿Por qué? Porque obviamente Jesús estaba orando y oraba cosas no en base, y aquí ya vamos al primer detalle que tenemos que configurar, no estaba orando cosas en base a sus necesidades, en base a sus planes, en base a sus proyectos, sino estaba orando en base a la voluntad del Padre. Eso es muy importante entenderlo. Ofe nos comenta para Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así es. Gracias, Ofe. ¿Quién nos hace saber esas cosas? Pues su maravilloso Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario! Muchas veces nosotros oramos mal porque oramos por cosas que nada, escribe, nada tiene que ver, nada tienen que ver con su propósito. Nada tienen que ver. Por eso nuestra oración tiene que ser modificada. Nuestra oración tiene que ser basada en la verdad presente. La verdad presente, ¿cuál es? ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente es el Evangelio. El Evangelio donde el Señor, nuestro Señor Jesucristo, consumó todas las cosas. En otras palabras, una oración que entiende lo consumado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso una oración efectiva, lo dije hace un rato, una oración efectiva terminará siendo una oración gubernamental, una oración poderosa, porque es una oración en base a la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos, escribe ahí, yo puse acá, debemos conocer. Por eso debemos conocer. Es importantísimo el conocimiento espiritual de la verdad, de la realidad en que vivimos. Fíjate que si
sucede algo hermoso. Cuando el Señor nos revela, cuando podemos comprender en el Espíritu, Él nos da esa luz y podemos entender que estamos completos en Él. Yo sé que lo decimos así muy fácil, pero voy a decirlo de esta manera. Cuando empiezas a experimentar que estás completo en Él, que Él es esa plenitud de nosotros y que tú ya disfrutas esa plenitud. O sea, lo voy a decir de esta forma. Cuando salimos de estos conceptos religiosos en los que estuvimos tanto tiempo, en donde teníamos que estar luchando, fíjate cómo de hecho la religión te enreda en muchas oraciones que son inútiles, porque de hecho este es otro buen concepto, escribe ahí, la religión te hace orar, fíjate, la religión te enseña a orar por lo que el Señor ya te dio. Te pone a perseguir lo que Él ya te entregó por gracia. Y por eso cuando los velos son corridos, familia, cuando la religión es quitada de tu vida en un grado, porque sigue habiendo, no creas, en nosotros resquicios allí en huequitos, conceptos religiosos que luego uno los ve y dice, Señor, ayúdame a quitar esto, porque esto no permite, por ejemplo, no permite ni que yo ore con plenitud, no permite ni que yo disfrute la oración. ¿Por qué? Porque la oración, muchas veces la religión te enseña a orar para obtener lo que Cristo ya te dio por gracia. Me encantaría. Saludos, Susi González, un abrazo cariñoso también para ti. Oigan, me encantaría que aquí hiciéramos algo interactivo para que se activen ustedes aquí y participen. ¿Qué cosas la religión, a ver si me ayudan, qué cosas la religión nos pide que oremos que el Señor ya nos dio por gracia? Venga, les invito a que escriban ahí, participen, no te preocupes. Si lo que dices no está bien, pues nadie, aquí todos estamos aprendiendo, nadie critica ni nadie se burla. Fíjense lo que dije, fíjense la pregunta. ¿Qué cosas la religión te pide que ores que el Señor ya te dio por gracia? Venga, los espero sus comentarios. Porque muchas veces estamos orando por cosas que Él ya nos dio. Vengan, no se amontonen, familia. ¿Qué cosas el Señor ya nos dio por gracia, pero que la religión te sigue invitando para que pidas, para que ores y para que clames? Claudia Hernández dice, por nuestro trabajo y nuestra familia. Nancy Flajita Rivera dice, por un problema. Berito Castro dice, seguir pidiendo perdón, allí está. Claudia Hernández, por salud, allí está. Evelyn Yanel, por su salvación, allí está. Gloria Antunes dice que nos ganemos las bendiciones para que Dios me bendiga. Voy a orar para que Dios me bendiga. Hay una noticia que tú deberías de saber, Él ya te bendijo. Voy a orar, voy a estar orando y clamando. ¿Para qué? Para que el Señor me perdone. Tendrías que saber que Él ya te perdonó, que tú eres un perdonado. Nancy Flaquita dice, por salvación, cuando Él ya te salvó. Ofe López dice que pidas protección, paz, amor. Señor, protégenos. Señor, guárdanos. Hace un rato pusieron por trabajo. Señor, provee. Ofe López dice amor para ser santo y perfecto. Oramos para que nos dé amor. Pues ya somos amados. Oramos para que seamos santos y no fallemos. No es que ya somos santos. Oramos para que seamos perfectos. Es que ya somos perfectos en Cristo Jesús. Dice Nancy Flaquita, por nuestros pecados cuando ya han sido quitados. Marilu Castillo dice, por liberación de demonios. Hoy a mediodía hablábamos de un tema extraordinario, que por no saber el diseño
de los hijos de Dios, por no saber el diseño, por no conocerlo, que somos espíritu, alma y cuerpo, se desarrollan todas estas cosas como la liberación de demonios. A veces una persona tiene un problema mental, pero otro le está diciendo, no, este es un demonio que traes dentro. Y a veces al revés, la persona tiene un problema espiritual o de una influencia espiritual, y alguien está diciendo, tómate esta pastilla. O sea, porque no sabemos la configuración del hombre, porque no entendemos. En otras palabras, pues, por ignorancia. Oramos, dice Araceli Jane, porque nos proteja. Fíjate, oramos porque nos proteja. ¿Se acuerdan cuando Satanás pidió a Job? Y no solo pidió a Job, ¿se acuerdan cuando pidió a Pedro? Hay dos pasajes interesantes cuando Satanás pide a Job y también pidió a Pedro. Y a los dos, a Job y a Pedro, Dios permitió que fueran zarandeados. Lo voy a dejar así. Dios permitió, o sea, Satanás metió una solicitud al cielo con copia y fue aceptada para sacudir a Pedro, para sacudir también ya se me fue el otro. Para obtener, dice Alejandro Estrada, para obtener la santidad tenemos que trabajar día a día. Para obtenerla, sé que todos estamos propensos a ser santos, pero tenemos que echarle ganas para alcanzarla. Es que ya somos santos en Cristo Jesús. Ese es el punto. Es que en Cristo somos santos. En Cristo Él ya nos santificó. Él, su obra fue perfecta. Él, su obra fue total. Él, su obra fue plena. Cuando Él murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Dice el libro de Hebreos que por un solo sacrificio hemos sido perfeccionados los santos. O sea, somos santos y hemos sido perfeccionados por un solo sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Por qué hay tanto error? Porque lo que sucede es lo que estoy hablando. Como no comprendemos que eso es una realidad, ¿dónde? ¿Es una realidad dónde? Eso es una realidad de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está completo. Miren, nuestro espíritu es perfecto. Nuestro espíritu es santo. Allí habita el Señor. Nuestro espíritu está regenerado. Nuestro espíritu ha sido vivificado. Nuestro espíritu es uno con Él. Nuestro espíritu es un espíritu engendrado. Ese espíritu que nosotros tenemos no ha sido ni perdonado porque no ha pecado. Por eso dice Juan que el Hijo de Dios no peca y ni siquiera puede. Se refiere al hombre espiritual. Pero lo que pasa, mi buen amigo, quiero comentar a mi buen amigo Alejandro Estrada. Alejandro, te voy a ayudar en esto, si me lo permites, Alejandro. Lo que sucede es que esa realidad que tenemos en nuestro espíritu, muchos voy a decirlo así, por ignorancia, primero porque no conocen lo que ya Cristo hizo en ellos, eso no llega a salir y eso no llega a transformar y a formar su alma. De hecho, estas clases, ese motivo tienen, chicos. Ese motivo tienen estas clases. Fíjense, que tu realidad espiritual, eso estaría bueno que lo escribieras, Abdicito, que tu realidad espiritual, todo eso que dije hace un rato, tu espíritu es santo, es justo, es perfecto, es a la imagen, es engendrado, es vivificado, es uno con el Señor. Esa realidad es la habitación de Dios también, tu espíritu, que esa realidad empiece a gobernar tu alma. Y cuando, Alejandro, esa realidad de ese ser santo que ya nació de nuevo, ya nació porque ya lo somos, pero cuando ese ser santo empieza a crecer, entonces, Alejandro, lo que empiezas a ver es que esa santidad que ya tienes en tu espíritu se empieza a manifestar. Y de eso se trata esto. Por eso ¿ya vieron? Por eso toqué el punto de la oración. Porque la oración también es
la oración también es un elemento de edificación en nuestra vida. ¿Por qué? Ahorita voy a tocar los puntos difíciles, porque díganme una cosa, ¿por qué cosas oramos? Ahorita yo hice una pregunta y me encantó, gracias a todos los que comentaron. Hice una pregunta ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que la religión te pide? Por ejemplo, si yo pidiera, Señor, quiero ser santo, ya no entendí. No entendí que Él ya me hizo santo, porque la santidad es una realidad en mi espíritu. La santidad no es producida por mis obras. ¿Por qué creen que vino Cristo? Nuestro Señor Jesucristo vino por eso precisamente, porque nadie pudo cumplir el requisito de Dios. Yo lo explico de esta forma, para tratar de ayudar más a, no solo a Alejandro, pues a todos. Este es un tema hermoso que cuando lo comprendes, no te queda otra cosa más que decir con más ganas, con más gozo, gracias Cristo por tu vida, porque entregaste tu vida por mí. Yo lo explico de esta manera. En alguna ocasión, en una clase lo decía. Es como cuando el padre pone el examen que quiere que el hombre responda. Un examen difícil. Un examen que para Dios tiene que ser 10. Porque para Dios o es 10 o es nada. Tiene que salir la calificación perfecta. Y Dios hizo ese examen. Ningún hombre pasó el examen. Ningún hombre pudo completar el examen a la perfección. No pudieron sacar su 10 delante de Dios. Pero llegó el Hijo de Dios. Por eso es nuestro Salvador. Llegó el Hijo de Dios, hizo el examen. Y el examen lo sacó a la perfección. El examen lo sacó a la perfección. Por eso es nuestro Salvador. Por eso es nuestro Redentor. Por eso lo necesitabas tú y lo necesitaba yo. Si yo produjera la santidad, no necesito a Cristo. Si yo produjera la perfección, no necesito a Cristo. Si yo produjera la madurez, no necesito a Cristo. Si yo produjera la salvación, no necesito a Cristo. Pero por eso Cristo vino, fíjense, y aquí viene lo más maravilloso. Vino a hacer el examen, y ahí viene lo bueno. Saca el 10, se lo presenta al Padre, pero no solo hace eso, sino que me dice, ven, y me mete a Él, ¿ya viste? Me integra a Él, ese es el Evangelio. Me mete a Él para que yo me presente al Padre con el examen perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Padre dice, Jorge, 10. Pero Jorge sabe, yo sé, que no es mi 10, es el de Él en mi vida. ¡Qué hermoso! Entonces, en base de eso, empiezo yo a configurar mi vida. Pero alguien dirá, pero Jorge tiene defectos. Sí, porque el alma, digan conmigo, el alma fue entrenada, configurada, el alma fue acostumbrada desde que nació a todo lo terrenal. ¡Qué hermoso! Dice Marley Rivero, así es, pastor, en el Espíritu estamos plenos, está sellado, somos uno con Él. No nos mejoró, Él no nos mejoró, Él nos hizo nuevos. Somos nuevos. De hecho, el ser espiritual no está perdonado. Él ha nacido en justicia. Él ha nacido en perfección. ¡Qué hermoso! ¡Qué extraordinario! Es maravilloso el Señor. Por eso, fíjense, cuando tú comprendes el Evangelio de esta manera, cuando tú lo empiezas a entender, porque ese es el Evangelio, cuando lo comprendes, lo disfrutas y dices, ¡wow! ¡Qué hermoso! Extraordinario es el Señor. ¡Qué salvación tan grande! Entonces, ¿sabes qué dices? Dices, vale la pena que este hombre interior que ya está en Jorge empiece a crecer y empiece a invadir su alma para que su alma empiece a convertirse. Yo le llamo así, suena muy fuerte, pero yo le llamo así, que mi alma se convierta no a Cristo solamente, que mi alma se convierta en Cristo, que mi alma se convierta en Cristo, porque mi espíritu ya está convertido en Cristo.
Mi espíritu y Cristo son uno. Ahora es que mi alma se convierta en Cristo. Y eso es poderoso. Cuando mi alma se empieza a convertir en Cristo, la gente es cuando ve y dice, esta persona sí ha sido transformada. Yo lo conocí, era así, era así, era así. La gente así lo explica. Pero ahora es otra persona y la gente se acerca y pregunta. Y aquí viene la clave. ¿Cómo le hiciste? ¿No? ¿Cómo le hiciste? Y cuando tú pudiste ver que no fuiste tú, sino fue la acción de Cristo en ti, pues lo único que dices fue Él. Pero la gente todavía no lo comprende y la gente dijo, no, te tuviste que haber esforzado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste? Tuviste que haberle echado ganas, ¿verdad? ¿Cómo dejaste de decir groserías? ¿Verdad que primero decías 100 y luego decías 90, luego decías 80, luego decías 70, luego decías 50, hasta que las dejaste de decir? ¿Cuántos de nosotros no experimentamos que se fueron en un momento que ni cuenta te diste? Decías 20,000 groserías y de repente ya no las decías, ni lo notaste. Lo que sucedió es que el incremento de Cristo en tu vida empezó a gobernar áreas en tu vida que no estaban siendo gobernadas por Dios, sino que estaban siendo, voy a decirlo así, estaban repitiendo los vicios, los hábitos, las corrupciones que aprendió del mundo. ¡Wow! Dile al que está a tu lado, tenemos una salvación tan grande, tenemos una salvación gloriosa, tenemos a nuestro Salvador. Vuelvo al ejemplo del examen, nos regaló su 10. Uy, ¿cuántos fueron a la escuela y estabas ahí en la clase y veías y te tocaba estar cerca del más aplicado y dices, híjole, que me pase su examen? Bueno, si era tu cuate, pues te lo pasaba, ¿no? Pero decías que me pase su examen, que me lo pase. Y pero te voy a decir una cosa, el examen de Dios, la prueba de Dios, la pasó Cristo y Él te regaló su examen. Él dijo, ven para acá, cuando tú te presentes al Padre, vas a presentarte con mi examen y el Padre te va a ver perfecto y el Padre va a decir, estás bendecido, mijo, porque va a decir lo mismo que le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, en quien me he complacido. O sea, en otras palabras, uy, mano, para mí, tú eres mi placer, estoy contento. Qué hermoso. Maravilloso es el Señor. Entonces, en este entendido, bueno, vamos a aprovechar todo esto que dije. Gracias a Dios porque nos mete en este tema importante. Tiene que ver, porque si Él ya me dio todo esto, ¿cómo voy a orar para que Él me perdone si ya me perdonó? ¿Cómo voy a estar orando todos los días para que Él para que Él me haga santo si Él ya me santificó? Por supuesto que mi alma está en un proceso ¿de qué? De santificación. ¿Cuál es el proceso de santificación? La formación de Cristo, el incremento de Cristo en nuestra vida. Y eso es extraordinario. Por eso, dice Marley Rivero, gracias Marley, por eso es que hay que renovar el entendimiento a la luz del nuevo pacto. El alma está en un proceso de transformación hasta llegar a la medida del Hijo. Amén. Así es. Excelente tema. Saludos desde Colombia. Gracias, Marley. Mira, hasta Colombia. Nuestros hermanos colombianos que nos ven exactamente. Hasta llegar. ¿A qué? A la medida del Hijo. Maravilloso. Por eso, si no renovamos el entendimiento, escribe ahí porque estamos hablando de la oración. Si no renovamos el entendimiento, vamos a orar mal. Si nuestro entendimiento no es renovado, vamos a orar mal. Qué tremendo. Así es, Nancy. El proceso es parte de nuestro crecimiento. El crecimiento espiritual es el incremento de Cristo, es la medida de Cristo. Es ese Cristo en nosotros que se forma. ¿Se acuerdan? A la iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo, ya lo dije en la otra transmisión, el apóstol, saludos
Amado Z. Alexander desde Bogotá, Colombia. Qué hermoso desde Bogotá, Colombia. La otra vez dije hace 2 semanas que el apóstol Pablo, me encanta esto. Denme chance de volverlo a repetir. Yo lo disfruto. El apóstol Pablo, cuando iba a una iglesia y él daba un diagnóstico de ellas, él medía el éxito de la iglesia, el éxito en el incremento en la formación de Cristo en la iglesia, la formación de Cristo en las personas. Y es como él medía que eran efectivos. Cuando él veía que no había una formación de Cristo, él decía, híjole, perdimos el tiempo, no es posible. O sea, aunque tengas todo lo que una iglesia tiene, si Cristo no fue formado, no valió la pena. El incremento de Cristo es lo que el Padre quiere que suceda en la tierra, porque si Cristo se incrementa, entonces Cristo puede ser manifestado. Acuérdate que no podemos ir de la impartición a la manifestación. Es desde la impartición, la formación, a la manifestación de Cristo. Porque si no se forma en nosotros, Él no se manifiesta en base a nuestra oración. Él se manifiesta en base a ¿qué? A la formación de Cristo en mi vida. Y eso está hermoso. En otras palabras, que pase por mi alma. Que mi alma empiece a ser transformada a la realidad, a la hermosa realidad de Cristo en mi vida. Extraordinario. Entonces Pablo prácticamente cuando veía una iglesia no decía, muy bien, pastor, va muy bien, tiene un muy buen grupo de alabanza. Oh, qué grupo de jóvenes tiene, está perfecto. No, mire, ya echó el 2º piso, pastor, siga adelante. Está perfecto. Ya siguió, ya mi hijo ya me aventó su chancla por acá. Está perfecto. Ya echaron un 2º piso, sigan adelante, amada familia. Sigan adelante. Eso no decía Pablo. Pablo lo que veía era, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo la formación de Cristo? No es porque se detuvo la construcción del templo, no. ¿Por qué se detuvo la formación de Cristo? Y cuando él da el diagnóstico con los Gálatas, pues fue ese. Se detuvo la formación porque lo que Cristo ya había hecho por gracia, repito, lo que Cristo había hecho por gracia, los Gálatas lo quisieron ganar por esfuerzo. Repito, lo que Cristo ya había consumado y por su gracia era efectivo para ellos, ahora ellos lo querían trabajar por su esfuerzo. Y allí se detuvo el incremento de Cristo en ellos. Tremendo. Entonces eso tiene que darnos a nosotros unos códigos para que tengamos mucho cuidado. La oración, si tú quieres saber en qué cree alguien, si tú quieres saber qué piensa alguien, hasta quieres conocer su teología, escucha cómo ora. Y cuando tú te des cuenta, en su oración él va a manifestar lo que cree. Por eso dije que una de las cosas que tiene que componerse, que tiene que reconfigurarse, es nuestra oración. Si nosotros no entendemos estas cosas, estaremos orando mal. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos, escribe, un montón de oraciones antiguo pacto. Montonal. Tenemos cantidad de oraciones antiguo pacto. Muchísimas. Y miren, vamos a ser sinceros, ¿vale? Aquí ya saben que somos sinceros todos, somos rete sinceros. Somos rete sinceros. A ti y a mí todavía nos traiciona esa mentalidad de insuficiencia, esa mentalidad de carestía. Todavía está nuestra alma muy acostumbrada a que el Señor haga algo por mí. Y todavía mi alma se resiste a entender que ya Cristo hizo todo por mí. Se resiste. Y eso se refleja luego en nuestras oraciones. Debo entender las cosas que me corresponden, escribe,
debo entender las cosas que me corresponden por Cristo y que son efectivas para mí. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Bueno, aquí apunta, me voy a adelantar porque ya no tengo tanto tiempo. El Padre Nuestro es una oración. El Padre Nuestro es una oración, fíjate, es una oración directriz. Es una oración del antiguo pacto que les mostraba a ellos lo que había de venir, lo que iba a suceder. Pero ahora el reino ya está aquí, el reino es un reino eterno. Antes de la cruz no había esa presencia efectiva del reino. Nosotros ya no estamos esperando ese reino. Nosotros lo estamos, ¿qué? Manifestando. Es extraordinario. Así es, dice Alejandro Estrada, para estar en comunión con Cristo tenemos que estar firmes en la fe. Claro, pero no puedes tener fe si Él no te la da. O sea, al final el generador es Él. Él es el generador, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Porque también nadie puede decir, yo he permanecido porque yo tengo un chorro de fe y es por mi fe que he estado ahí y es por mi fe. Bueno, otra buena noticia te doy. Él es el autor y consumador de la fe. La fe verdadera es la fe del Hijo, no es mi fe. Entonces, si yo puedo permanecer, hijo, qué hermoso, si yo puedo permanecer, es por Él. ¿Ya vieron? Es por Él, no es por mí. Es su fe, es la fe del Hijo operando en mi vida. ¡Qué extraordinario! Es el Señor. Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Extraordinario es el Señor. Maravilloso. Saludos. ¡Qué extraordinario es Él! Entonces, nosotros estamos, y me adelanto, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Nosotros no estamos esperando el reino, escribe, nosotros ahora lo estamos manifestando, ese reino. Después de la cruz, el rey vino y recuperó el dominio. Y para entrar nosotros en ese reino, por eso nos cambió la naturaleza y nos hizo nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo, ¿por qué? Porque carne y sangre no heredan reino, necesitas nacer de arriba. Porque carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, si nosotros le seguimos pidiendo a Dios que venga a su reino, entonces ya estamos nosotros no comprendiendo lo que Cristo ya consumó en la cruz. ¡Qué tremendo! Tremendo, tremendo eso. Perdona nuestros pecados, dice también el Padre Nuestro. Dile al que está a tu lado, tus pecados ya han sido perdonados, lo acabamos de decir. Pero obviamente, escribe, antes de la cruz era correcto orar eso. Jesús no se está equivocando. Él está enseñando a orar a sus muchachos antes de la cruz. El Espíritu Santo es el que ahora nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene nosotros. Pero Él sí nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo consumado, conforme a lo realizado en Cristo Jesús. Eso es extraordinario. Entonces, por eso es de que nosotros, cuando tú comprendes que ya no eres, escribe, ya no eres un pecador perdonado, fíjate, ya no eres un pecador perdonado, sino un hijo justificado, pues entonces tu oración ya está en otro punto. Tu oración ya no es por un perdón que Dios te dé. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso es el Señor! ¿Cuántos le dan gracias al Padre por su realidad en nosotros? ¡Qué hermoso! El problema del pecado ya ha sido resuelto. Escribe, ya ha sido resuelto.
Entonces, el problema del reino, o no el problema, sino de que el reino venga, el reino ya está aquí. De que el cielo se abra, el cielo ya está abierto en Cristo Jesús. De hecho, explicaba yo el domingo que la acción celestial la tenemos dentro. Oye, la tenemos dentro en Cristo Jesús. El lugar santísimo donde Él habita es tu espíritu. Eso escríbelo. Señor, acompáñame. Padre, en la mañana uno se levantan. Yo siempre que me levanto, dice, hay gente que dice muy cristiana, ¿no? Yo siempre que levanto le pido al Señor en la mañana que me acompañe. Yo siempre le pido que me acompañe y por eso y un día, y luego pasa eso, ¿no? Y un día se me olvidó pedirle que me acompañe y ese día se subieron aquí a la combi, al micro aquí en México y nos asaltaron. Eso nos pasó porque yo no le pedí que me acompañara, seguro no venía conmigo. Todo eso es una configuración de mente, esa es una configuración, esa es una configuración errónea de la realidad que ahora tienes en Cristo, porque hoy Él no te acompaña, Él está en ti. Hoy tú no eres el que lo guías, no, Él es el que te indica hacia dónde ir, Él es el que te indica hacia dónde moverte. Nosotros no somos los que traemos al Señor. Ese es otro problema en la oración. Muchos con la oración quieren traer a Dios, fíjense, quieren traer a Dios a sus planes, quieren traer a Dios a sus propósitos. Y hasta decimos, ¿verdad? O dijimos en otro tiempo, ora al Señor para que bendiga tus planes. Yo no encuentro nada de eso en la Escritura. Yo lo único que encuentro es que Él hace conforme a su propósito. Lo que nosotros deberíamos de hacer es preguntarnos qué es lo que Él quiere de acuerdo a su propósito, en el específico conmigo y caminar en eso y moverme en esa dirección. Decimos aquí en México, los mariachis callaron, todo se quedó silencio porque cuando empieza a ser golpeado cuando son golpeados nuestros propósitos, a nadie nos gusta. Pero por eso empecé con el pasaje de Isaías. ¿Cómo dice Isaías? Mi propósito, dice Dios, mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero realizaré. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo sé que tú y yo quisiéramos que dijera, tu propósito, Jorge, será establecido y todo lo que quieras te lo realizaré. Eso yo sé que quisiéramos muchos escuchar. Tu propósito será establecido y todo lo que quieras, mijo, todo lo que quieras yo lo haré. Jo, jo, jo. Como Santa Claus. Dije en un principio, yo sé, Dios, tenemos confianza con el Señor no se molesta porque yo trate de explicar que Él no es Santa Claus. Él es el Señor Todopoderoso y Él nos dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Tremendo, es su propósito, es lo que Él quiere, lo que Él realiza. Tremendo. Amén. ¿Sí están de acuerdo? O aunque no estés de acuerdo. Es así. Ok. Bueno. Efesios 6, versículo 18. Escribe esto. Ahora que el pacto está consumado, escribe, ahora que el pacto está consumado, la herencia está establecida. Ahora nosotros ni siquiera tenemos que orar ¿para qué? Para que Él esté conmigo, para que venga, para que se acerque o para que yo me acerque. Esa palabra que decimos, Señor, vengo ante tu presencia. Vengo, pues ¿qué estabas fuera? Vengo a tu presencia, pues ¿de dónde vienes? ¿Te fuiste a rodear la tierra y andar por ella? ¿Dónde andabas metido? Si Dios está dentro de ti. Hay que buscar a Dios en su presencia.
que está perdido, está escondido. Yo sé que son frases que tenemos muy acuñadas, son frases que tenemos muy hechas, son frases que suenan muy bien, pero hay que analizar. Yo hoy lo que quiero hacer es moverte esto, porque si queremos edificar bien, tenemos que tener claro el pacto en el que estamos, la condición espiritual en la que estamos ahora, nuestra nueva identidad por la realidad de Cristo en nosotros. Tenemos que tener clara nuestra herencia, tenemos que tener claro lo consumado en nuestro Señor Jesucristo, y entonces a partir de allí orar de acuerdo a su voluntad. Decía yo el otro día, y discúlpenme otra vez, aquí va otro golpe. No digo que no ores por tu familia, pero lo que más hace el cristiano promedio, y podemos hacer una encuesta, lo que más hace es orar por su familia, por su hijo, por su esposa, por su esposo, por su trabajo, por su escuela, y oramos por todo eso. No está mal que oremos por eso. El asunto es que es por lo único que el cristiano promedio ora. Y entonces cuando tú les preguntas, oye, ¿sí oran? No, pues sí oramos, oro mucho, pero la otra pregunta es, ¿qué está orando? Y cuando ya uno se da cuenta, pues solamente la mayoría ora por los asuntos domésticos, por sus asuntos personales. Dije en un principio que la oración va muy pegada en nuestra madurez. Y cuando vamos madurando y vamos creciendo en oración, nuestra oración se empieza a convertir en una herramienta gubernamental, porque comprendemos el propósito del Padre, comprendemos lo que Él quiere que ya hizo, pero Él quiere que se manifieste, y entonces, fíjate qué hermoso, oramos de acuerdo a eso. Nos ponemos de acuerdo con Él. O sea, Él no se pone de acuerdo conmigo. Nosotros nos ponemos de acuerdo con Él. Y entonces, en esa oración de lo consumado, simplemente, fíjate qué poderoso, lo que estamos haciendo es que estamos siendo nosotros el canal, fíjate, voy a decirlo así, un canal legal de alguien que está aquí en la tierra poniéndose de acuerdo con el Señor para que su voluntad se haga en la tierra, se manifieste en la tierra, porque eso es lo que Él quiere hacer, y como dije desde un principio, es lo que quiere hacer y que ya hizo. ¡Qué hermoso! Extraordinario es el Señor. Maravilloso. Por eso es importantísimo, como decía nuestra amiga colombiana, la renovación del entendimiento es fundamental. Es fundamental la renovación del entendimiento. Claro que sí, Alejandro. Solo Mateo 22 del 1 al 14, si quieres lo explicamos, pero bueno, ahorita estoy en una transmisión en vivo, te lo explico por Messenger si gustas, amigo, ¿sale? Y claro que sí lo explicamos, porque para explicarlo tendría que leerlo y yo sigo aquí con mi tema, ¿vale, amigo? Y claro que sí lo explicamos. Entonces, fíjense, Efesios 6, versículo 18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, escribe, tiene etapas. Nos ayuda en la etapa de niñez, en la etapa infantil en la vida cristiana, o en la vida espiritual, mejor dicho. Y también la oración está presente cuando crecemos en la fe y cuando se perfecciona nuestro entendimiento. Por supuesto que en un principio sí vemos cómo el Señor nos trata con nosotros como un padre con un niño pequeño. Pide algo y por lo regular el padre rápidamente va y rápidamente el padre hace o suple, ¿no? De acuerdo a la necesidad del pequeño. Pero también después vemos cómo cuando hay una madurez cambia esa configuración de oración, y es lo que te decía, y nos empieza a llevar el Señor a una oración más alineada a su propósito que a nuestras necesidades.
Eso es importante entenderlo. La primera etapa, Dios actúa rápidamente, pero cuando vamos creciendo se convierte en una interacción, en la verbalización de los asuntos de gobierno de Dios en la tierra. Por eso la oración bien entendida, familia, escriban, la oración bien entendida es un asunto de autoridad en el reino. La oración bien entendida es un asunto de autoridad en el reino. Se debe desarrollar un nivel de sabiduría, un nivel de gobierno, de entendimiento de gobierno en nosotros para que podamos nosotros, fíjense, para que podamos orar de acuerdo a lo que el Padre quiere en su propósito. Y por último termino. Entonces, aunque ya lo dije, pero para que lo tengas ahí en tus notas, las oraciones vanas, las oraciones que no sobreedifican correctamente tu vida, ¿cuáles son? Pues obviamente las aprendidas desde lo natural. Jesús incluso a algunas oraciones les dijo esas vanas repeticiones, como los rezos de la religión tradicional, esas vanas repeticiones humanas que los hombres repetían y pensando que por esa vana repetición el Señor les iba a contestar. Oraciones también que son vistas como un sacrificio personal, lo que decía hace un rato. A veces queremos que Él siga nuestros propósitos y que Él siga a nuestras intenciones, y a veces nosotros le queremos hacer como, hoy decimos acá en México, como manita de puerco, ¿no? Le queremos torcer la mano para que en base a todo lo que oré, porque oré mucho, incluso ayuné, Él haga la voluntad que yo tengo, que Él cumpla lo que le estoy pidiendo, porque estoy orando mucho y porque estoy ayunando mucho. Debería yo de recordar que Él nada lo mueve más que su propósito. Amén. Dile al que está a tu lado, a Él no lo mueve nada más que su propósito, es su voluntad, y lo acabamos de leer. Él hace lo que está de acuerdo a su voluntad. Qué extraordinario. Él no se mueve por cuanto repito, por cuanto ayuno y por cuanto oro. Entonces, otro error que no edifica en las oraciones es las oraciones cuyo el centro y la motivación, que son el beneficio personal, el beneficio individual, y no tiene en cuenta esa oración la construcción y la edificación de los santos. O sea, en otras palabras, lo mismo, la oración centrada en el egoísmo y sin entender la voluntad del Padre. Por eso yo quería tocar este punto, porque familia, amigos, todos los que nos escuchan, la oración es una herramienta poderosa de gobierno, pero podemos estarla desperdiciándola solo en nuestras necesidades y en nuestros deseos y en nuestras intenciones personales. Por supuesto que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos saben, cuántos han visto cómo Dios ha tenido cuidado de ti? Por supuesto que tiene cuidado de ti. Y de hecho, juntamente con Cristo Jesús, Él ya te dio todas las cosas. Juntamente con Él, Él te dio todas las cosas. Eso es extraordinario. De hecho, nosotros iniciamos en la vida en Dios con todo provisto porque Él está en nosotros. No nos falta nada. Fíjense qué extraordinario. Entonces eso ya debería de hacer un cambio en nuestra oración. Eso ya debería de hacer en nuestra oración una reconfiguración. Santiago 4, versículo 3 y 4 lo dice así. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Fíjate, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si se pide mal, escribe ahí, si se pide mal, entonces
no se recibe. Si se pide, dice, pedís y no recibís. ¿Pero por qué? ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal. No está diciendo que no recibís porque te portas mal. Está diciendo que no recibís porque pides mal. En otras palabras, no tiene tu oración los resultados esperados. Tenemos nosotros, vuelvo a decirlo, que ajustar nuestra oración. No contesta a Él esta oración porque seamos malas personas, sino porque pedimos mal. Dice Mateo 6, versículo 7, al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Mateo 6, 7, apúntenlo ahí. Al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Lo que decía en un principio, se han cometido exageraciones en la oración, abuso en la oración, pensando que por ser exagerado en esa área, Dios va a responder mi oración. Y bueno, nosotros ahora, gracias a Dios, en esta realidad en Cristo, en este pacto, en donde podemos disfrutar todo lo consumado de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros orar con una mayor claridad de su voluntad, de su propósito. Podemos incluso, y gracias, porque no solo porque pasamos por la cruz, y al pasar por la cruz hemos muerto nosotros a todo eso que nos gobernaba, pero sino también por el entendimiento de saber que estamos plenos en Él. Y fíjense qué hermoso, saber que estamos plenos en Él y que pasamos por la cruz y hemos muerto a nosotros mismos. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Voy a decir esto, se puede liberar nuestra oración, puede liberarse nuestra oración para orar por su propósito, para orar por su voluntad, para orar por lo que Él quiere que ya hizo y que quiere que se manifieste en la tierra, y entonces nosotros estar seguros y confiados que nuestras necesidades, cualquiera que sea, está suplida en Cristo Jesús. Qué hermoso una iglesia que no está, decimos en México, a una frase que habla de egoísmo, decimos, primero mis dientes y después mis parientes. O sea, solo nosotros y solo nosotros y solo yo. Yo te voy a decir, la madurez en Cristo, o sea, la formación de Cristo en ti, te va a empezar a llevar a orar. ¿Por qué? Por los intereses del Padre. Y te va a empezar a llevar a entender que Él tiene cuidado de ti. Y sí oraremos por lo que corresponde con nosotros, claro que sí. Pero oraremos, clamaremos y declararemos lo que es conforme a su voluntad. Y entonces, esta oración será será una herramienta útil en la sobreedificación de tu vida. Amén. Así que bueno, este era el tema, este es el tema del día de hoy. Lo que hoy quería compartirte, y me encantaría que pudieras comparte la transmisión, seguramente a alguien le puede servir. Y gracias por todos los comentarios. Déjenme ver si leo algunos más. Saludos, Ana Luisa, hasta Oaxaca. Ana Luisa Vilés, un abrazo cariñoso. Qué gusto que te hayas conectado un ratito por acá. Nancy Flaquita dice, nada sale de la voluntad de Dios. Él tiene propósitos en cada uno de nosotros. Te voy a ayudar algo más te voy a ayudar, Nancy. Él tiene un propósito. Es su propósito. Amén. Y en ese propósito, cuando tú caminas y vives en Él, Nancy, entonces vives la vida más plena y extraordinaria. Y claro, Él te ha dado una asignación particular. Esa asignación te la ha dado conforme a su propósito. Entonces, en esa asignación, el Señor te puso, con esa asignación vienes, y esa asignación, ¿sabes dónde encuentras la plenitud? Cuando tu asignación
está alineada al propósito eterno del Padre. Y eso es maravilloso. Dice, y a cada uno nos procesa de diferente manera. Así es, pero Cristo ya lo hizo todo y solo hay que manifestar lo que Él hizo por nosotros. Así es, Cristo ya lo hizo todo y hay que manifestar esto, y esto es maravilloso. Amén. Fabi Satarín dice, en algún momento pensamos que Él nos dará todo. En este tiempo entendemos y disfrutamos de todo lo que ya nos dio. Excelente, es cierto. Oramos, ¿verdad? Malamente cuando oramos, Señor, danos más, Señor, danos más, Señor, danos más. Pero cuando entendemos que Él ya nos dio todo, eso está hermoso. Entonces, de nuevo, liberamos nuestra oración de esas ataduras para poder orar por lo que Él quiere que oremos, por lo que Él quiere manifestar aquí en la tierra que Él ya hizo. Extraordinario. Y entonces tú ya disfrutas, como dice Fabi, disfrutamos de todo lo que Él ya hizo, de todo lo que ya nos dio. Y gracias a Dios, entonces tenemos, fíjense, voy a dar otro ingrediente ahí pequeño. Tenemos una oración de gente plena. Oigan, ¿cómo es la oración de la gente plena? Venga, ¿cómo será la oración de la gente plena? ¿Cómo será? ¿Cómo será la oración de la gente plena? Muy diferente a la oración de parado en la necesidad. ¿Cómo será la oración de la gente plena? ¿Cómo será la oración de la gente completa en Cristo? ¿Cómo será la oración de la gente perdonada? ¿Cómo será la oración de la nueva creación? ¿Cómo será la oración de la gente justa? ¿Cómo será la oración de la gente santa? ¿Cómo será la oración de la gente perfecta? Entonces empezará a haber un clamor. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. Una oración parada en una identidad correcta. Amén. Hermoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Así es.